Diosdado Cabello informó que en el vuelo que arribó este lunes ingresaron a Venezuela 242 personas, entre ellos 74 mujeres, también habrían menores que vienen solos. Indicó que el avión de Conviasa que regresó de México arribó con la misión de traer a un grupo de venezolanos que habían decidido regresar a su país. Sobre los menores de edad, Cabello dijo que recibirán una atención especial para atender posibles traumas, ya que muchos de los niños cruzaron la selva del Darién y allí indicó Cabello que observaron muchas cosas desagradables que deben ser atendidos psicológicamente. A recibir amorosamente a los venezolanos y las venezolanas que están llegando y a los niños y las niñas. Miren, ellos vieron, porque algunos inclusive se fueron por la selva, llevaron y vieron cosas, y eso tiene que ser tratado psicológicamente, y ojalá que los padres entiendan eso y permitan que sus niños sean atendidos, porque lo que ellos vieron en algunos casos fueron cosas muy desagradables para un niño o para una niña. Este sería el cuarto vuelo que llega a Venezuela con ciudadanos deportados. Los dos primeros vuelos llegaron el pasado 10 de febrero con 190 ciudadanos a bordo, procedentes de Estados Unidos. El tercer vuelo llegó el 20 de febrero con 177 deportados procedentes de Honduras, luego de haber estado detenidos en la base militar de Guantánamo. Una paz real y duradera este año. Ese fue el pedido hecho el lunes por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con motivo del tercer aniversario de la invasión rusa. El mandatario recibió a varios aliados extranjeros que viajaron a Kiev para reafirmar su apoyo. Este año debería ser el del comienzo de una paz real y duradera. Putin no nos dará la paz, ni nos la dará a cambio de algo. Tenemos que ganar la paz mediante la fuerza, la sabiduría y la unidad, mediante nuestra cooperación. La ausencia más notoria fue la de Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump se alineó con la postura de Rusia, responsabilizando a Ucrania del estallido del conflicto el 24 de febrero de 2022. El republicano inició conversaciones con Moscú sin contar con la participación ucraniana o europea, e insiste en recuperar el importe de la ayuda prestada desde el inicio del conflicto a Kiev mediante el acceso a recursos minerales ucranianos. Rusia dijo que está dispuesta a negociar sobre la guerra, pero que solo dejará de combatir cuando un acuerdo de paz le convenga, y acusó a Europa de querer continuar las hostilidades. Por su parte, Kiev afirmó el lunes que está en las fases finales de un acuerdo con Washington. En su informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU reveló cifras alarmantes sobre la violencia en el país durante 2024. A pesar de una disminución del 27% en el número de masacres, se confirmaron 72 incidentes que dejaron 252 víctimas mortales, incluyendo 12 niños y 12 personas de pueblos étnicos. Así lo dijo Juan Carlos Monge, representante encargado de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Y el informe da cuenta cómo la presencia territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales y sus estrategias violentas de control continúan impactando a la población civil. Y esta es, según el Alto Comisionado, la principal preocupación y debería ser el foco del esfuerzo de las autoridades del Estado y del Gobierno de Colombia. Además, 89 líderes sociales fueron asesinados, lo que representa una disminución del 15% respecto al año anterior. Sin embargo, el informe subraya que la violencia persiste con grupos armados y organizaciones criminales intensificando sus estrategias de control social, afectando especialmente a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. El informe también destaca una tendencia preocupante, el aumento del reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales, con 216 casos verificados, lo que refleja un deterioro respecto a 2023. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señala que estos actos de violencia continúan generando riesgos para la gobernabilidad en las regiones y alerta sobre la creciente destrucción del tejido social en las zonas más afectadas. Con música, baile, alegría y fervor, caraqueños celebraron el fin de la espera. Venezuela cuenta con su primer santo y no podía ser otro que el doctor José Gregorio Hernández. Este martes, cientos de feligreses visitaron al médico de los pobres en su santuario, la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria. Ya este es el reconocimiento por parte de la Iglesia Católica
de una de las devociones que tenemos todos los venezolanos, que es José Gregorio Hernández. Entonces, para nosotros debe ser motivo de orgullo y de alegría. Y como lo decía acá un señor, el Papa no se ha olvidado de nosotros los venezolanos. José Gregorio Hernández para nosotros es un ejemplo de vida, donde como una persona profesional trata en la medida de lo posible de hacer el bien a quien tiene alrededor. Los testimonios de fe tampoco se hicieron esperar en torno a una figura que se mantiene en el corazón de millones de ciudadanos y les invita a hacer el bien. Goyo, como le dicen cariñosamente, fue elevado oficialmente a los altares, pero desde hace años su imagen ha acompañado los hogares venezolanos. Una alegría grandísima. Yo creo que todo el pueblo de Venezuela estaba esperando este momento. Te puedo decir en realidad que es una máquina de hacer milagros. José Gregorio es un verdadero santo porque he tenido la oportunidad de ver tantos casos que han venido, tanta gente que le viene a dar gracias, a pedirle, que en realidad para mí es un santo. Le debo muchos milagros a él, yo soy uno de ellos. Y ahorita vengo a pedirle un milagro por mi hijo. No, muy feliz y agradecida a Dios que esto se nos haya dado. Esta mañana yo la escuché a las 5:30 de la mañana y le di gracias, me arrodillé, le di gracias a Dios, gracias infinitamente le dije, Dios mío, bendito y alabado seas, porque eso lo estábamos esperando hace mucho. Y estas lágrimas que tengo son unas lágrimas de emoción, de felicidad. El júbilo nacional es una que te salen las lágrimas de la alegría. Una cosa que estábamos esperando hace muchos años. Se había tardado mucho, pero llegó el momento de celebrar los venezolanos unidos, todos unidos, porque José Gregorio nos unió como país, nos unió como persona, nos unió como fe y oración. El milagro que llevó a José Gregorio Hernández a los altares fue la historia de Yaxuri Solórzano Ortega, de 10 años, quien recibió un disparo en la cabeza. Esto ocurrió el 10 de marzo de 2017. La niña y su padre fueron interceptados en el caserío Mangas Coveras del estado Guárico por unos delincuentes para robarles la moto. La bala alcanzó su cabeza en la zona tempoparetal derecha, dejándola gravemente herida. Su madre le pidió fervientemente a José Gregorio Hernández, quien se le presentó a la pequeña, que sobrevivió sin ninguna secuela. Este lunes falleció bajo custodia del Estado el dirigente político Reinaldo Araujo, dirigente municipal de Vente, Venezuela, en el municipio Valera del estado Trujillo, por complicaciones en su estado de salud. Edgar Prada, coordinador de Vente en el municipio Valera, informó a través de sus redes sociales esta noticia. La esposa y madre de Araujo, en días pasados, a través de medios regionales, habían advertido y pedido la libertad de Reinaldo Araujo debido a su estado de salud. Presentaba sobrepeso y hipertensión, ya había tenido varias recaídas, por ello habían solicitado atención médica y tratamiento oportuno que nunca llegó. Reinaldo Araujo fue detenido arbitrariamente en el municipio Valera el 9 de enero del 2024 por la Policía Regional. Desde la plataforma unitaria rechazaron la condena de 15 años de cárcel en contra del dirigente de Encuentro Ciudadano, Nelson Piñera. Esta decisión estuvo a cargo del juez tercero de control del Estado Carabobo. Los partidos políticos manifestaron su repudio. Encuentro Ciudadano calificó la decisión de injusta hacia el compañero, que solo colocaba su postura en redes sociales. Aseguran que no cometió ningún delito y piden su libertad plena. Nelson Piñero fue detenido el 22 de noviembre de 2023 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia por escribir en redes sociales críticas contra el gobierno, entre ellas contra el referéndum del 3 de diciembre sobre la disputa con Guyana por el territorio del Esequibo. Delsa Solórzano, presidenta de Encuentro Ciudadano, tras denunciar la detención, responsabilizó a Nicolás Maduro por la vida y la integridad del militante. El gobierno de Ecuador ha intensificado sus esfuerzos en una contraofensiva contra las bandas criminales tras presuntamente recibir información sobre su posible reorganización y reabastecimiento para el aumento de la violencia antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales previstas para el 13 de abril. El presidente del país, Daniel Noboa, afirmó que después de semanas de ataques por parte de estos grupos, es el momento para que el Estado tome la iniciativa y fortalezca su lucha contra la criminalidad, el narcoterrorismo y la corrupción interconectada que ha afectado principalmente a las zonas de mayor vulnerabilidad. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, alertó sobre un posible repunte de la violencia el próximo mes.
de que estos grupos armados organizados estarían reorganizándose y reabasteciéndose para un posible incremento de la violencia en el mes de marzo previo a las elecciones, igual como lo hicieron en el mes de enero. En los operativos que han tenido lugar en las zonas conflictivas, las fuerzas de seguridad han encontrado dinero en efectivo que presuntamente está vinculado al microtráfico, explosivos y símbolos relacionados con el crimen organizado. Lofredo aseguró que las acciones se concentrarán en las provincias clasificadas como zonas críticas para contener la violencia. Ante esta situación, el gobierno también ha propuesto una reforma constitucional que permita el reestablecimiento de bases militares extranjeras en Ecuador, una medida que ha encontrado resistencia en la Asamblea Nacional. Además, el presidente Noboa ha solicitado la colaboración de países aliados para combatir el crimen organizado transnacional, destacando la necesidad de una cooperación internacional para enfrentar las redes de narcotráfico que operan en el país. El presidente de ese país, Donald Trump, anunció la finalización de las concesiones petroleras otorgadas por la administración Biden a Nicolás Maduro, por el cual PDVSA le suministraba petróleo a la nación norteamericana. A través de su cuenta en Truth Social, Trump acusó a Maduro de no haber cumplido con las condiciones electorales en Venezuela y además de no estar recibiendo con más rapidez los migrantes ilegales deportados desde Estados Unidos con antecedentes penales. Por todo esto, ordenó que el acuerdo que calificó de ineficaz e incumplido se rescinda a partir del 1 de marzo. Fernando Martínez Mótola era ingeniero graduado en la Universidad Simón Bolívar. Fue asesor de la alianza opositora Plataforma de la Unidad Democrática, ministro de Transporte y Comunicaciones durante la administración de Carlos Andrés Pérez y formó parte de la delegación enviada por el expresidente interino Juan Guaidó para negociar con el oficialismo en Noruega en 2019. Fernando Martínez Mótola, de 70 años, era uno de los 6 políticos opositores venezolanos asilados desde marzo en la Embajada de Argentina en Caracas, luego que la Fiscalía General emitió en marzo una orden de aprehensión contra todos ellos. Los señalaba de estar vinculados con presuntos actos de violencia para desestabilizar al gobierno. El 20 de diciembre de 2024, Fernando Martínez Mótola dejó la sede de la Embajada Argentina luego de llegar a un acuerdo con Tarek William Saab, fiscal del régimen de Maduro. Estados Unidos anunció la creación de un registro para todas las personas que se encuentran en el país de manera ilegal y aquellos que no se reporten por su cuenta podrían ser objeto de multas o enjuiciamiento hasta enfrentar una posible detención. Todos los que se encuentren en Estados Unidos de manera ilegal tendrán que registrarse, proporcionar huellas dactilares y dar una dirección, dijo el Departamento de Seguridad Nacional, citando la Ley de Inmigración y Nacionalidad como justificación para el proceso de registro que se aplicaría a cualquier persona de 14 años o más. El anuncio se hizo mientras el gobierno de Donald Trump busca cumplir con las promesas de campaña de llevar a cabo deportaciones a gran escala y sellar la frontera a futuros solicitantes de asilo. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración dijo que pronto creará un formulario y un proceso para el registro. No queda claro por el momento cuántas personas que viven en el país de manera ilegal se presentarían voluntariamente y darían al gobierno federal información sobre quiénes son y dónde viven. Pero el incumplimiento en el registro se consideraría un delito y el gobierno estadounidense ha dicho que su objetivo inicial para la deportación son las personas que han cometido delitos en el país. Las organizaciones que tutelan los derechos de los inmigrantes denunciaron que este registro tiene como fin ayudar a encontrar posibles objetivos para las deportaciones. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América. Edgar Benítez Rubio, conocido como El Fresa, fue detenido el pasado 12 de febrero en la ciudad de Indiana, en Estados Unidos, en el marco de la investigación contra los piratas de Aragua, célula en Chile del Tren de Aragua, y se le acusa de haber participado en la muerte del teniente venezolano Ronald Ojeda, facilitando un vehículo para concretar el delito el 21 de febrero de 2024. Además del crimen de Ojeda, también se vinculan otros delitos como el homicidio del teniente de carabineros Emmanuel Sánchez.
Por el caso Ojeda ya son 11 los detenidos, de los cuales 9 han sido formalizados en 2025 y el resto en 2024. Edgar Benítez fue detenido en febrero pasado en los Estados Unidos por estar presuntamente implicado en el asesinato de Ojeda. Con la decisión del Tribunal de Alzada, Benítez Rubio fue imputado en ausencia por los delitos de asociación criminal, receptación y secuestro con homicidio. Tras más de un año de angustia e incertidumbre, Israel ha despedido este miércoles a Shiri Vivas y a sus hijos Ariel y Kfir, los rehenes más jóvenes muertos en la Franja de Gaza durante la ofensiva israelí. Desde Tel Aviv, cientos de personas siguieron el sepelio de los Vivas a través de una retransmisión en directo. Entre lágrimas, Shiri, una ciudadana israelí, expresó su miedo por el futuro y exigió la dimisión del gobierno de Netanyahu. No quiero que la guerra continúe ni con este gobierno ni con las personas que nos representan. No estoy a favor de Hamas ni de ninguna otra organización terrorista. Creo que todos deberían irse. Hezbollah, Hamas, quien sea. Todos deberían irse. En un cementerio cercano al kibutz Niros, Yarden Vivas, padre de los niños y también ex-rehén, los recordó con profundo dolor. Miles de israelíes acompañaron el cortejo fúnebre que trasladó los cuerpos hasta el sur del país. En imágenes aéreas se veía a personas a lo largo del recorrido ondeando banderas y sosteniendo globos naranjas, el color que simboliza el pelo rojizo de los pequeños Vivas. Los cuerpos de Ariel y Kfir fueron devueltos a Israel el 20 de febrero, un día después el de su madre, Shiri, tras una confusión de Hamas al entregar los restos equivocados. Así, con un país aún conmocionado, Israel les ha dado el último adiós, mientras la herida de la guerra sigue abierta. Con la entonación del himno nacional, familiares de presos políticos se apostaron en los alrededores del Ministerio Público, donde además entregaron un documento exigiendo condiciones dignas para quienes están privados de libertad y el respeto a su dignidad. Hoy por octava vez estamos aquí en la Fiscalía, de julio a la presente fecha. Estamos aquí con 8 documentos que se han consignado y que hasta la fecha no han recibido respuesta, donde reiteramos el patrón de persecución, de tortura y de violaciones sistemáticas de derechos humanos a nuestras familias y a los familiares, porque es oportuno recordar que como parte de las represalias a quienes nos atrevemos a alzar la voz es aislar e incomunicar a nuestros familiares mucho más, convirtiendo eso en una tortura tanto para ellos como para nosotros. Familiares reiteraron las denuncias acerca del aislamiento prolongado al que son sometidos los detenidos. Además, solicitaron que se les conceda una reunión con el fiscal general de la República, Tarek William Saab, para exponer sus casos. En el helicoide hay 23 presos políticos en aislamiento prolongado, en el cual sus familiares no saben si están vivos, si comen, cuál es su estado de salud, donde la única fe de vida es la ropa sucia que ellos te mandan. Hay niños de 5 años donde las madres ya no saben qué decirles después de 7 meses dónde está su papá y por qué no va todos los días a su casa y por qué siquiera lo puede llamar. Exigimos a la Fiscalía que cree una mesa de diálogo con los familiares, que nosotros estamos dispuestos a mostrar todas las pruebas que demuestran la libertad e inocencia, que demuestra que nuestros familiares no tienen por qué estar privados de libertad. Por su parte, Valeria Somasa, hermana del dirigente político Luis Somasa, denunció las violaciones procesales a las que habría sido sometido su familiar, quien fue presentado en tribunales al menos 7 días después de su detención. Allí ya hay una violación al derecho, porque sabemos que cuando una persona es detenida, tienen que ser dentro de las 48 horas y mi hermano fue presentado 7 días después. Ni siquiera el defensor público tenía, no sabía ni por qué había sido presentado 7 días después. La Ruta por la Libertad y la Justicia recorrió diversos lugares como la Defensoría del Pueblo, la sede de la Defensa Pública, el Palacio de Justicia y el Ministerio de Asuntos Penitenciarios.
En el documento, los expertos relatan que ante instituciones nacionales parcializadas y disfuncionales, las víctimas recurren cada vez más a mecanismos internacionales para conocer la verdad sobre sus seres queridos, prevenir cualquier daño irreparable a su vida e integridad personal y buscar reparación. Aseguraron que han recibido denuncias reiteradas de familiares, representación legal y organizaciones de la sociedad civil que buscan conocer la suerte y el paradero de sus seres queridos y clientes, y que han informado que sus denuncias y recursos de habeas corpus no están siendo procesados y en ocasiones ni siquiera aceptados. El grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas está presidido por Gabriela Citroni y la completan Graciana Baranovska, Agua Valdé, Ana Lorena Delgadillo Pérez y Mohamed Al-Obaidi. Las autoridades estatales que detienen a las personas y se niegan a reconocer que están bajo su custodia u ocultan su suerte y paradero, las colocan fuera de la protección de la ley. Indicaron en el informe que estos actos constituyen desapariciones forzadas, independientemente de la duración de la detención o el ocultamiento. Los expertos independientes instaron a Nicolás Maduro a cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, responder a las solicitudes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas o voluntarias, de acuerdo por su mandato humanitario, proporcionar información sobre la suerte y el paradero de las personas actualmente desaparecidas forzadamente por el Estado y prevenir, enjuiciar y erradicar este crimen como una grave violación de derechos humanos bajo el derecho internacional. Encuentro, Trump y el vicepresidente J.D. Vance reprendieron a Zelensky durante una reunión altamente conflictiva el viernes en la Casa Blanca. En un intercambio de palabras enérgicas, ambos acusaron al líder ucraniano de no mostrar suficiente gratitud por el apoyo de Estados Unidos y de presionar para que se llegara a un acuerdo de paz con Rusia. La reunión se desarrolló en un ambiente de creciente tensión. El vicepresidente Vance calificó de irrespetuoso que Zelensky hubiera acudido a la Casa Blanca para exponer su caso ante la prensa, mientras que Trump advirtió al líder ucraniano sobre su situación, que no estaba en una buena posición en este momento. El presidente Trump le dijo que estaba arriesgando con la Tercera Guerra Mundial. En un momento particularmente duro, Trump le indicó a Zelensky: tienes que hacer un trato. Zelensky intentó rebajar la tensión asegurando que ya había expresado su agradecimiento en varias ocasiones y explicó que él no piensa en sí, tiene una buena mano o no en la negociación, como sugería Trump, ya que es el presidente de un país en guerra. Además, comentó que estaban hablando muy alto, a lo que Trump respondió que no era cierto y le mandó a callar. Este enfrentamiento refleja las crecientes divisiones dentro del liderazgo estadounidense en relación con el conflicto en Ucrania, en un contexto en el que el apoyo militar y financiero de Estados Unidos sigue siendo un tema central en la política exterior.